Bueno, volvimos a nuestro podcast Cuidado Radical y hoy tenemos a Liana Toro, una de las fundadoras del espacio Armadillo, y hoy vamos a tocar el tema de la escuela, el tema de la escuela dentro del marco del cuidado. Y es muy curioso, voy a empezar por aquí para darle la palabra a Eli, que preciso estábamos hablando de cómo eh, parece que la escuela tiene unas como, no mentiras, no, volvamos a empezar porque eso no lo hablamos, eso solo está en Puedes mi cabeza, decir, yo lo quería decir, perdón. puedes decir como co-creadora de Armadillo, que es como el nombre que nos ponemos. Ah, listo. Gracias, Eli. Perdón, esto me dio mucha risa. Es que sí, Tranquilo. es que esa idea solo está en mi mente, en realidad no la he dicho y no quiero decir que ustedes están de acuerdo. Perdón. Bueno, ahora sí. Bueno, buen día. Estamos acá retomando los capítulos de nuestro podcast y hoy tenemos una invitada muy especial, Eliana Toro, co-creadora del espacio Armadillo, y queremos tocar el tema de la escuela dentro de la estructura del cuidado. Eh, y por eso trajimos a Elina, porque ella no solo se ha pensado y ha creído que esto podría ser posible, sino que lo ha vivido, tiene la experiencia dentro de estar habitando y viviendo Armadillo en su vida. Entonces, Eli, te damos la palabra para que te presentes, para que nos cuentes un poco de dónde vienes, cómo nace Armadillo. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan bonita, con muchos deseos de conversar desde un lugar también del cuidado, que me encanta esa propuesta que tienen, que le hace mucha falta a la humanidad ahora. Pues, ¿qué les cuento? A ver, yo me he dado cuenta en estos últimos años de maternidad que tengo una pasión muy grande por la educación. Yo me formé en psicología, pero desde que empecé pues a trabajar, incluso desde mucho antes, desde mi juventud, el trabajo comunitario y la educación siempre han estado como presentes en mi vida. Desde antes de empezar la carrera, eh, empecé a confrontarme y a confrontar un poco la educación y empecé a buscar otras herramientas que me gustaran más y encontré en primer lugar la educación experiencial y eso me abrió un panorama a las formas de aprender también. Ya luego pues en la maternidad, eh, que fue un revolcón para mí y fue develar como un montón de discursos que estaban pues como ahí muy arraigados y la maternidad me permitió ver otras formas y bueno, ahí llegaron pues que, como muchas ideas, una necesidad muy grande de hacer comunidad para, para no llevar a mi hijo a un jardín o a un preescolar, porque quería que viviera otras formas de aprender diferentes. Y ahí me encontré con unas amigas mamás que resonábamos juntas con esta idea de hacer de la educación otra forma de mirar el sistema educativo, otra forma de aprender. Y comenzamos reuniéndonos en diferentes lugares de la ciudad, haciendo un proyecto que se llamaba Escuela Viva. Una amiga ya tenía esta iniciativa y yo llegué pues como a unirme, haciendo como ciertas propuestas y resonando ella con esto, empezó este proyecto y esta idea que se fue tejiendo y que ahora se llama Armadillo. Entonces, ha sido un camino de mucho aprender también, de un constante tejer entre niños, familias, mamás, profes también que resuenan, y hemos ido nutriéndonos así de estas diferentes propuestas y bueno, ya llevamos 4 años, esta semana celebramos, la semana pasada celebramos 4 años de Armadillo. Gracias, Eli.
Para introducir un poco la siguiente pregunta, quiero poner un contexto que tiene que ver con esto de resonamos y cómo nos encontramos las personas cuando resonamos. En este momento estoy buscando un espacio escolar para mi hija y justo la semana pasada, no, al inicio de esta semana fui a uno, conocí a la directora, a la dueña, la que ha construido todo el proyecto, lleva 14 años con el proyecto, y las dos concordamos con una idea, y es, yo quisiera que el espacio fuera completamente diferente y fuera más respetuoso con la infancia, pero al mismo tiempo yo estoy sujeta de todo esto que está debajo, que son las políticas públicas, los currículos y demás, y además me decía, hay otra cosa, y es que durante un tiempo yo dije, bueno, no voy a hacer procesos lectoescritores, ella trabaja Reggio Emilia, ¿no? Entonces yo no me voy a hacer procesos lectoescritores desde tan pequeños, es importante que tengan otros espacios, que el cuerpo sea el protagonista, los proyectos, bueno, y como estas ideas, y me dice, el problema es que cuando estos niños salen y van a colegios, tienen momentos muy difíciles, porque entonces en el colegio los empiezan a machucar, a presionar, empiezan a existir los comentarios de no, en ese jardín no hacen nada, estos niños no saben todavía escribir. Claro, nuestro contexto colombiano pareciera que tiene unas ideas sobre qué es lo que tienen que aprender los niños según la edad que tienen, que muchos nos hemos atrevido a cuestionar, pero parece que no es suficiente para que se creen más espacios donde el cuidado por la etapa en la que están en presente sea más importante que lo que se supone que tienen que saber para enfrentar la vida escolar, que bien podría empezar a los 7 años de una forma más formal, ¿no? Pero en este país, muy formal a partir de los 5 o 6 años según las políticas. ¿Cómo ves tú o cómo ven ustedes esto? El cuidado, el realmente respetar el proceso evolutivo del infante en el lugar donde está y no solo estar pensando, uff, si no lo preparo para esto, no va a poder ir a un colegio y qué van a pensar de mí como institución, como un lugar que presta un servicio educativo. Bueno, yo no sé, yo creo como desde lo personal que para mí lo fundamental o mis formas preferidas es cuidar la infancia hasta muy grande, ¿cierto? Pues hasta muy grande, ¿cierto? Cuidar la infancia de qué? De que tenga juego, ¿cierto? Para mí ese es el factor fundamental. Y que tenga un juego que se disfrute, no un juego impuesto, un juego más espontáneo, que descubra, que se le pueda permitir explorar texturas, explorar, ¿cierto? Eh, Toda la riqueza que tiene el mundo. Para mí la infancia es eso, para mí cuidar la infancia es cuidar ese momento eh, especial donde el niño todavía puede jugar, ¿cierto? Puede aprender desde lo que él mismo se imagina y se cree. Porque siento que cuando empezamos a crecer aparecen responsabilidades externas que nos empiezan a llegar a las que tenemos que atender también. Entonces, qué rico poder cuidar que la infancia tenga este juego y no tenga esas responsabilidades. Sin embargo, también me planteo que hay niños, infancias que tienen unos contextos muy difíciles. Entonces, eh, ¿qué sería para mí como como que yo diría lo ideal, como que la escuela sea realmente un refugio para esos niños, para esos niños que no tienen otras posibilidades en la casa o que tienen unas responsabilidades tan grandes como cuidar a la mamá de un papá violento, por decir algo. O
estar preocupado porque su mamá está preocupada porque no tienen que comer en ese momento. Entonces, qué rico que la escuela fuera ese refugio. Para mí, ese sería como uno de los cuidados más importantes que debería tener la escuela. En vez de irse a pensar, porque yo lo pongo como en un versus, lo que tiene que aprender versus lo que ese niño desea o necesita aprender. Escuchándote, Eliana, hay algo que me llega como mucho a mí, como al corazón, más que todo, voy a ser sincera, me llega al corazón. Es cuando tú dices como que esa escuela sea ese refugio. Yo siento profundamente como ese llamado de que esa escuela sea ese lugar donde los niños puedan aprender qué significa relacionarse. Relacionarse en un contexto, por lo menos en este caso particular en el que tú hablas de un contexto en el que tengo que estar. Estoy en un contexto supremamente difícil en el lugar primario, que sería en este caso el hogar. Cuando yo llego a este lugar puedo encontrar otro espacio de otra forma de relacionarme con otros seres humanos. Hay, no es un lugar en el que también hay ciertas imposiciones, en el que también hay ciertas, en el que hay opresiones, sino que sea un lugar donde hay esta posibilidad de aquí yo puedo elegir, yo aquí puedo reconocer que yo aprendo constantemente. No es que yo no, por lo menos me lleva a pensar mucho en una frase que dice Chevani Davis, que ya lo hemos mencionado en muchos de nuestros capítulos, y él dice, trata de pensar por un día si no has aprendido algo. Piensa a ver si tú en un día, ya hay algún día en tu vida en el que tú no habías aprendido algo. Y yo pienso que ahí tal vez es donde la escuela empezó a perder de pronto su sentido, en pensar en que tenía que empezar a enseñar algo. Empezó a desconectarse con este concepto de aprendizaje, con este concepto del que tú dices, con este concepto de, no sé si tú lo ves desde este lugar, pero con este concepto de soy un lugar seguro para estos infantes que llegan aquí, para relacionarse, y relacionarse me refiero con todo. Me relaciono con la naturaleza, me relaciono con los otros seres humanos, me relaciono con conceptos, me relaciono conmigo mismo, ¿sí? O sea, el relacionamiento con absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Me relaciono con situaciones difíciles como que en mi casa se experimenta violencia física, emocional y tengo un lugar donde puedo llegar a hablar que esto está pasando. No sé, me llevó como mucho como a pensar y a sentir eso, la verdad. Sí, sí, Isa, total, es desde ese lugar, ¿cierto? Que el niño se sienta cuidado en ese espacio, se sienta cuidado en ese espacio de escuela. Yo me pongo a pensar como, ay, me hago una pregunta, como, ¿por qué necesitamos que el niño sea lo que la sociedad quiere que sea o que se adapte a una sociedad que está muy dolorosa, pues, que está muy cansada también? Si podemos cuidar esa infancia lo más que podamos alargarla, o sea, yo lo pongo hasta los 10 años, pero 16, 18, pues, ¿cierto? Si podemos cuidar esa infancia, si podemos generar esos entornos, no sé si la sociedad vaya a cambiar o no, pero a ese niño se le van a aparecer otras miradas, otras formas de ver el mundo. Entonces, creo que poniéndolo en contextos muy hostiles, sería una riqueza muy grande para el niño. Sin embargo, ahí vienen otro montón de cosas, ¿cierto? Como contexto social, al que a mí me gusta mucho darle lectura, y es qué pasa con los profes detrás de esto, qué pasa con las precarizaciones que hay en el sistema educativo, ¿cierto? ¿Qué pasa con las violencias que viven las maestras mujeres, por ejemplo, que están sometidas a un director que es el que ordena
y dice y dictamina lo que se hace y no se hace, y aparte otras cosas que hemos visto ya acá en Colombia que suceden, ¿cierto? Como este caso que vivimos hace poco de los niños abusados, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay todos esos asuntos de poder ahí? Cuando hay salarios precarios, cuando hay exceso de actividades y el docente no tiene para el descanso. ¿Qué pasa si a mi hijo lo está acompañando una maestra que no tiene sus básicos resueltos, o que tiene un niño enfermo, o que tiene a su hijo enfermo, o que tiene un hijo con discapacidad, o que ella misma está atravesando por su capacidad? Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en tercero de primaria, tenía una profe que llegaba llorando todos los días. A mí eso no se me olvida. Y yo le decía a mi mamá, mamá, pero es que la profe llega triste. Y tercero no aprendí, o sea, realmente yo tercero como que me lo salté. O sea, yo no recuerdo nada, nada de tercero. Yo solo recuerdo a esa profe llorando, ¿cierto? ¿Qué pasa con el aprendizaje relacional que tú decías, Isa, ahorita? O sea, ¿quién se acercó a nosotros como grupo a decirnos, la profe tiene esta situación? Para mí, en ese momento que lo pienso, tenía una depresión o podía estar transitando una situación muy compleja de duelo en su casa. Pero ¿quién se acercó a nosotros como grupo a decirnos, le sucede esto a la profe? También hacernos parte de cómo la pueden acompañar. En esos días un video de una maestra que me pareció muy charro, que estaba como llorando en clase y los niños le preguntaban qué pasó, profe, qué pasó. La dejaron, y le hacían como esas preguntas así, y entonces los niños indignados, es que como que vamos a matar a ese hombre o algo así decían los chiquis, ¿cierto? Como en sus modos de también acompañarla y defenderla. O sea, yo pienso en eso relacional y digo, pucha, eso es lo que hay que cuidar en la infancia. Eso es el aprendizaje real que los niños necesitan, lo cotidiano. Eh, y ellos son ávidos por aprender, pero no son ávidos por aprender algo que no les interesa. Ellos son ávidos por aprender algo que les llamó la atención, algo que les hizo clic, ávidos por descubrir desde su curiosidad. Pero cada vez que vamos imponiendo planas, eh, regletas, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, el niño va perdiendo un poco como esa necesidad de ir a explorar, porque ya sabemos que todo se lo dan. Sin embargo, también dejo ahí como el matiz, y es que en esas regletas, en esas planas, también puede ir un deseo del niño, un sutil aprendizaje, depende cómo la profe lo haga, ¿cierto? Tienes el micrófono apagado. Yo quiero mucho hablar de eso, porque antes de ir a lo relacional, mencionaste otro punto que para mí es clave y que siento que se ha ido malentendiendo dentro de los discursos, especialmente de los discursos de entender el desarrollo cerebral. Y se han ido a, yo entiendo esto para saber cómo controlarlo mejor y no yo entiendo esto para saber cómo acompañarlo mejor. Y son dos lugares completamente diferentes. Entonces tú mencionas el juego y dices, para mí cuidar la infancia es darles la posibilidad de jugar como deseen jugar, de que realmente el juego sea un potenciador de reconocerse, reconocerse dentro del espacio, reconocerse con los materiales, reconocerse con sus posibilidades de movimiento, de pensamiento, de emoción, de absolutamente todo. Y, y sabemos que el juego tiene ese potencial. Pero ahora en las escuelas te dicen, no, es que aquí aprenden los niños a través del juego.
No te preocupes porque todo el día van a estar jugando y la van a pasar súper chévere y en medio les vamos a estar enseñando. ¿Qué? ¿Cómo? Yo, o sea, siempre que me Adivine qué botan les ese pone. discurso, claro, siempre que me botan ese discurso, yo digo, tú me estás diciendo a mí que estás usando la herramienta más potente que tenemos los seres humanos, que es la posibilidad de crear en nuestra mente y de articular diferentes formas de vida, como es el juego, para lograr tus propósitos y tus objetivos sobre un infante. A mí eso me parece que es divergizar completamente el cómo. Y yo creo que es uno de los lugares donde necesitamos hablar. O sea, no es compatible decir, yo sigo los intereses del infante, creamos espacios de juego, trabajamos desde sus deseos, pensamos en sus contextos y sus realidades, pero espérate que acá tengo una malla curricular y todo esto ya está pensado. O sea, ya sabemos cómo van a jugar, a qué van a jugar, en qué momento van a jugar y qué van a aprender a través de ese juego y esa actividad. Es coger la información y no usarla para acompañar, sino para controlar, para lograr un objetivo a través de algo que es inherente en nosotros, porque hay muchos adultos que dicen, no, es que yo ya no juego, pero tú los ves proyectando las vidas que desean desde lo que ven en estas pantallitas, usando su imaginación, que les causa mucho sufrimiento, pero es una forma, la proyección es una forma también de juego. O sea, sentarte tú, imaginarte en ese Mm, jacuzzi, como acabaste de ver a tu influencer favorito, es una forma de juego. No corporal, pero es una forma de juego. Entonces, yo siento que sí tenemos que empezar a desminar, a deshilar y volver a hilar esta idea de cómo el juego empieza a tener una configuración dentro de la escuela con la idea de que es una herramienta para que el aprendizaje se dé, pero desde lo que yo sé que tienen que aprender supuestamente en este momento de la vida. no, yo súper de acuerdo con eso, Dani. Estaba acá escribiendo unas cositas que me salen cuando vas contando. Y ese tema de la estructura de las mallas curriculares, yo soy muy, ¿cómo se dice? No soy muy enterada en esto, porque yo no soy pedagoga, o sea, yo no estudié pedagogía, yo estudié psicología y el camino de la psicología es distinto. No conozco de mallas curriculares, no conozco mucho este tema, eh, pero lo que me hace mucho ruido es como lo dispendioso que es eso para los maestros. A veces, sobre todo para los maestros que quieren hacer las cosas diferentes, como tanto papeleo, tanta minucia en informar al ministerio, que se pierde el foco de la escuela, que es el niño, ¿cierto? Se pierde el centro, que es la mirada a la infancia, el acompañamiento, el, el, el llevar ciertos aprendizajes a cabo. Yo siento que eso lo hace perder mucho el foco, este tema de lo legal, pues, no sé, siento eso, no sé, Dani, que conoce más de eso, cómo lo vea. Tengo una pregunta. ¿Cómo lo hacían, cómo lo hacen en Armadillo? Porque si tú me dices a mí, no tengo ni idea de currículos y estas cosas, yo digo, entonces es definitivo que el aprendizaje en Armadillo se hace diferente, eh, porque además, y quiero cerrar acá, y comulgo mucho con algo que dices tú, y es, hay para muchos educadores, e incluso yo he estado en ese lugar, y puede ser que vuelva a estar en ese lugar, que utilizar el juego, hacer la clase más dinámica, hacer la clase más divertida, hacer la clase más llamativa,
para despertar ese interés del infante en que aprenda lo que se supone que le tengo que enseñar, porque eso es lo que dice la malla curricular y ese es el resultado que está esperando no sé quién. En este momento sí me lo pregunto porque veo que hay familias que no lo están esperando, veo que hay educadores que no lo estamos esperando, veo que hay directivos que a veces se lo preguntan, otros que nunca van al aula, entonces no tienen ni idea, pero, y pues en los ministerios no tienen ni idea, se inventan las vainas y nunca han pisado un aula, no tienen ni idea. Súper Pero complejo. sí hay educadores que nos preguntamos todo esto y igual usamos la estrategia porque es la forma de hacer que el infante pase bueno y que el lugar se sienta más seguro, más cómodo, más tranquilito, que sintamos de alguna forma que hablamos el mismo lenguaje, pero sigue teniendo esta condición de, pues sí, es duro porque seguramente, porque yo lo he hecho, porque yo sé que yo lo he hecho, es un lugar donde yo sé que estoy usando esto que es tan potente para lograr mi objetivo sobre ti, porque son las presiones que tengo encima mío, que es el sistema. Y lo hacemos desde un lugar de amor, desde un lugar de, pues, o si no, esta clase sería una cosa horrible donde yo te tendría sentado todo el día a punta de regaños, pues prefiero hacerlo desde un lugar más amoroso. Pero entonces, ¿cómo es el juego y cómo es el aprendizaje en Armadillo, donde no piensan en el currículo, donde no se preguntan qué se supone que dice la secretaría que debería pasar aquí? Ujú. Bueno, digamos que Armadillo tiene como una, una gran ventaja ahí, y es que por el momento nosotros no estamos adscritos, ay, 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 nosotros no estamos adscritos como al ministerio, pues como un ente educativo, como una institución educativa. Entonces eso nos da un margen muy amplio para movernos como nosotros lo, lo vamos sintiendo también. No tenemos esa presión, siento yo, siento que es mucha presión. En estos días estaba en un curso que me gusta mucho, que nos pone mucho a reflexionar, y nos contaban la historia de un chef. No sé si conocen las estrellas Michelin, que son en los restaurantes. Entonces el restaurante con 3 estrellas Michelin es un restaurante súper guau. Y entonces él había conseguido la tercera estrella, y un día dijo, no, o sea, no quiero que mi restaurante tenga esas estrellas. O sea, siento tanta presión que hasta mi creatividad se ha, se ha nublado por la presión de querer llegar a esa estrella. Ya mi restaurante no es lo que yo quiero. Entonces le pidió a esta entidad, que también empezamos a ponerle como a las entidades esa supremacía, y le pidió a esa entidad que le retirara las estrellas, porque él quería hacer un restaurante libre, o sea, y el restaurante, y con todos los miedos que eso trae, ¿cierto? Para la escuela también es eso. Entonces como que siento que Armadillo tiene esa, digamos, ese privilegio en este momento de poderse, de no sentir esa presión por querer alcanzar una estrella del Ministerio de Educación. Eh, y ya en lo cotidiano y en el fondo, lo que sí intentamos hacer es seguir mucho el interés del niño, ¿cierto? Eh, no vamos a decir que acá logramos niños que aprenden a leer con libertad, ¿cierto? Siguiendo sus pasiones, porque siento que en el tiempo en que estamos no es un tiempo que permita eso, ¿cierto? Creo que cada familia ha hecho su trabajo ahí. Pero entonces, por ejemplo, en estos días una de las chicas más grandecitas, Eli, vamos a multiplicar hoy, ¿cierto? Y bajó sus cuadernos y sus cosas, y me decía, póngame la tabla del 5 y listo. Entonces, ¿quieres que? Porque, ¿te acuerdas que hablamos no sé si fue antes, de las maletas que traemos? Claro, entonces ella, pero ponme tú las tareas, pero ponme, ¿cierto? Aunque ha estado permanentemente en un espacio de libertad, claro, le allegan de sus primos, de sus amigos, también todas estas formas, ¿cierto? Entonces ella llegó con su propuesta y bueno, desarrollamos esa propuesta. Hace poquito también estuvimos, yo trato como
de leer. A mí me parece que eso es fundamental en un maestro, en un acompañante, y es aprender a leer el niño, aprender a leer el contexto, aprender a leer el entorno, aprender a leer qué les va llamando la atención. Y bueno, escuché como en uno de los niños, además más grande, el interés de los números. Entonces llevé unos sudokus y con tizas en el piso se los puse. Eli, ¿qué es esto? Ah, unos sudokus, imagínate qué tan, se hacen de esta manera, de esta otra. Ah, se fue a jugar tan, Eli, realicé uno. Y había realizado uno de los sudokus que ya me dio tal cosa, ¿cierto? Entonces, como que más o menos esa es la estrategia, pues como que utilizamos en Armadillo para el aprendizaje. Pero los niños pequeños que quieren imaginar, entonces hay mucho juego de roles, hay mucho juego de monstruos, hay mucho juego de contacto, de pelea. Entonces acompañamos también ese juego que también está muy censurado en las instituciones formales, el juego de las espadas, de las peleas, ¿cierto? Pero como que ahí tratamos de acompañarlo y también de leer al niño, a los niños cuando ya se está yendo a otro lugar, cuando ya se está yendo como a o cuando ellos ya no lo pueden sostener y a veces lo conversamos también, esto no te gustó, esto sucedió de tal manera, no me gusta que me toquen mi cuerpo, me jalaron el cabello. Entonces también tratamos como de tener un espacio de conversación. Yo quería decir algo que de lo que respecto a lo que dijiste tú, Eli, y a lo que estaba diciendo Dani también en relación a eso del juego, al espacio de juego, Dani, que tú hablabas, como esa sensación de cómo hemos empezado a utilizar el juego para poder, para manipular, porque realmente es para manipular a la infancia. Yo creo que eso, o sea, si lo ponemos en un contexto más grande, así como estamos hablando de contextos, lo ponemos en un contexto más grande, yo lo veo como un tema de justicia social profundo, o sea, para la infancia. Cuando cuando en nuestro contexto colombiano y en los contextos de otros países hablamos de que los derechos de los infantes necesitan ser respetados, y pensamos el derecho a la educación, decimos, ¿cuál es el derecho que estamos hablando acá? En este caso estamos hablando del derecho a la educación. Y yo siento que desde ahí ya es problemático, porque estamos hablando del derecho a la educación. ¿Qué entiendo yo por educación? Lo que tradicionalmente eh, se conoce por educación. Yo voy a un lugar, a un colegio donde una persona que sabe un montón de información supuestamente, que lo conoce todo, que también es una carga grandísima para esa persona, y esa persona me transmite a mí absolutamente todo, al infante le transmite absolutamente todo, un infante que no sabe absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el derecho? O sea, si este ser humano, si este es un ser humano y hay un derecho a la educación, y tiene este derecho a la educación, pues yo deshumanizo completamente al infante en este derecho a la educación. Pero si se transformara el derecho, no a derecho a la educación, sino derecho al aprendizaje, el infante tiene derecho a aprender. Tiene derecho a aprender como quiera aprender, en el tiempo que quiera, lo que quiera aprender, a cómo se quiera relacionar. Y siento que desde ahí nuestra sociedad necesita transformar ese concepto tan profundo para evitar que hagamos situaciones como estas, que sucedan situaciones como estas, como la situación de utilizo el juego para manipular porque hay que aprender ciertas cosas. Pero si nos vamos al foco, si hacemos zoom out, nos damos cuenta que es que obviamente este profesor en este contexto tiene que hacer eso, porque es que aquí estoy garantizando el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a que tiene que aprender ciertas cosas que he definido, pero si nos pensáramos este derecho como el derecho a aprender, el profesor tuviera mayor libertad, el infante sería visto como un ser humano competente, que es capaz de relacionarse en su tiempo, en su espacio, en su momento, en el lugar en el que Dueño está. de su aprendizaje. Exacto, dueño de su aprendizaje en su casa, de pronto 2 veces al día en el colegio o en un centro de aprendizaje, otras 2 horas en su casa con sus papás, de pronto en la oficina de sus papás. O sea, la sociedad se transformaría. Obviamente yo estoy hablando desde el utópico, ¿no? Pero Ajá. el simple hecho de cambiar nuestros lentes de ya no estoy garantizando el derecho a la educación, sino estoy garantizando el derecho al aprendizaje,
A que este niño aprende en todos, estos infantes aprenden en todos los lugares y aprenden como quieran. Y ahí en Armadillo ustedes ven estos ejemplos tan maravillosos que tú nos cuentas, como el ejemplo de este chico que viene, o bueno, este infante que viene al lugar y ve el sudoku, le llama la atención, se relaciona con los números, dice, ¿esto qué es? Te pregunta, y luego va a su casa, lo intenta consigo mismo, va y se sienta, no sé, le pregunta a su mamá, a su abuelo, bueno, se relaciona ya, vuelve y mira el número, uy, pero ¿será que es así? No, no sé, se pregunta un montón de cosas, se está relacionando con los números, está creando ese contacto, o sea, no es algo, no es un concepto abstracto, sino es una realidad. Yo me relaciono y me relaciono a través del otro, a través del número, pero en comunicación con los otros también. Y luego viene a ti y te dice, lo hice, Eli, lo hice. Aquí está, mira. O sea, es un proceso. No es una cosa de un día, no es que fui a la casa, me aprendí en memoria como me enseñaron a mí. Vaya y apréndase las tablas del multiplicar del 5 y apréndase las del 7. Y bueno, y repítalas. Como de memorización, no es eso. O Yo sea, no me podía aprender. Baila, sí, aquí también. ah, no, yo tampoco. No, no se me olvidó con el tiempo. 7 por 8 siempre. O sea, yo creo que mi mamá me repetía como Sí, no, 7 por 8 y estaba de pronto comiendo 7 por 8, Isabel. Y yo, no no. recuerdo. O sea, No, y yo creo que hay otra cosa dentro de lo que tú dices cuando lo llevas a el sistema más grande y es, si nos replanteamos que no es el derecho a la educación, sino al aprendizaje, también se elimina toda una cantidad de burocracia que no necesitamos y un montón de recurso humano que supuestamente se está pensando el aprendizaje y la educación, pero que nunca han estado en contacto real con un otro dentro de un proceso de aprendizaje. Que finalmente todas estas mallas y todas estas ideas y todas estas cosas las adaptan de otros países, de otros contextos, las adaptan de sus ideas, de los autores, de no sé qué. Nunca las adaptan de ir a un centro educativo y sentarse a hacer una observación y preguntarse qué es lo que estamos haciendo aquí. De escuchar a los maestros y decir, ¿ustedes piensan que esto tiene sentido o no? O de escuchar a las infancias, a los adolescentes, porque también pasan un montón de tiempo dentro del sistema educativo. Es decir, ¿ustedes de verdad quieren pasar tantos años de su vida? Nosotras de verdad quisimos pasar tantos años de nuestra vida viendo, no sé, matemáticas, de la forma en la que la vimos. Estoy segura que no. O No, sea, yo me disfrutaba más los actos cívicos que las clases. total. Y, ay, quería decir algo más, pero no me acuerdo entonces. yo creo que yo no me disfrutaba ni los actos cívicos, te soy sincera, Eli. O sea, Ah, sí. el acto cívico tenía al profesor ahí mirándome, ¿te estás portando bien? Porque yo estoy en Yo un colegio sí. de monjas. ¿Te estás portando bien? ¿Tienes las Ah, piernas súper. cerradas? ¿Tienes el uniforme bien puesto? O sea, en todo, en todo. El control ahí Sí, al sí. 100. Ujú. No, Sí, aparte ese es. que, no, dale, Elia, dale. Dale, Daniel. Aparte que, ya me acordé, iba a reconectar con dos cosas. La primera, yo aprendí a hacer sudoku siendo grande. Y esa descripción que hizo Isa sobre lo que pudo ser todo el proceso, literal es eso. Entonces, si ustedes están escuchando este episodio y hay algo que siempre quisieron aprender y no lo han hecho, como hacer un sudoku, vayan y viven la experiencia de enfrentarse a ese libro, no saber cómo hacerlo, preguntarse, investigar técnicas y van a reconectar con lo que es propiamente querer aprender algo por el deseo de aprenderlo y no por el deseo de complacer a alguien, que es otra cosa. Ujú. Y dos, algo que dijo Eli, que la neurociencia también dice y que otra vez estamos usando de una forma un poco, a mí me parece un poco perversa. La verdad es, si nos unimos más a los recuerdos emocionales. Yo, por ejemplo, de los actos cívicos, me acuerdo perfecto una vez que estábamos haciendo una presentación con mis compañeros, a mí siempre me gustó el arte, como lo escénico y no sé qué, y uno de mis compañeros estaba descalzo, el piso estaba húmedo, y cuando cogió el micrófono se electrocutó, muy sutilmente, pero sí, yo creo que todos nos acordamos de que él se electrocutó y no tenemos ni idea de qué era la obra, ni, a pesar de que estuvimos involucrados en hacerlo, y seguramente era sobre la colonización, el día del idioma, una vaina de esos, pero realmente ni idea.
pero yo me acuerdo perfecto que ese electrocutó en ese momento. Y ahora, de nuevo, volviendo a esto de las burocracias y de las personas que se piensan en el aprendizaje, pero no están en el aula, pues, hablan mucho de esto, ¿no? De cómo hay que conectar emocionalmente a los niños para que se incluyan en el aprendizaje. Pero, ¿qué es conectar? ¿Qué es conectar emocionalmente? ¿Cómo conecto yo emocionalmente con el otro cuando yo ya tengo instaurado en mi mente lo que quiero que haga? No, eso no tiene forma, eso es imposible de hacer. O sea, yo puedo provocarte una emoción para que tú supuestamente te vincules aquí, pero eso no es conectar emocionalmente contigo, eso es provocarte y provocarte es otra cosa. Total, total. Y, ay, no, pucha, es que me quedan como un montón de cosas, como, como los niños también lo viven. A veces no nos preguntamos eso, ¿cierto? ¿Cómo viven esa presión por tener que escribir, por aprenderse las letras? Porque Miguel sí llegaba como muy angustiado también a veces de, ay, como, ay, mamá, ya tengo tareas, me decía. Y yo como que, ay, a ver, Miguel, y cuando dices eso, yo, o sea, las tareas que más recuerdo son tareas que yo era wow haciéndolas. Por ejemplo, me acuerdo una tarea que teníamos que hacer por una presentación, creo que era la Feria de la Ciencia, que son las que más como que recuerdo, y era un panal de abejas y mi tía, mis tías y mi mamá, todas involucradas, me hicieron una masa, hicimos cada abejita con su colmena, o sea, una cosa así, o sea, que yo digo, o sea, quisiera tener esa colmena, pero fue un trabajo en familia, que nos lo disfrutamos y pintamos allí y mi tía pintaba acá, pero ¿cuál es el aprendizaje ahí? A hacer un panel de abejas o la relación que yo construí, que tejí en ese momento con mi mamá, con mis tías, verlas crear, verlas imaginar, verlas construir, es que una masa especial para eso, y ese proyecto ganó en mi escuela. Y también recuerdo uno de Feria de Ciencia también, donde ¿cómo se llama? Fundíamos un metal y lo convertíamos en dijes y claro, eso me llama mucho la atención. Y yo tengo otro proyecto por ahí que se llama Mi Parche, donde hago como actividades para cumpleaños. En este momento está en ese camino. Y yo digo que yo junté mis tres pasiones en ese proyecto, que en ese momento que las junté yo no sabía. Pero la naturaleza, la ciencia, lo científico, los experimentos, los amo, o sea, la maternidad me hizo como revivir eso y estar en Armadillo me hizo revivir eso y el contacto con los niños. O sea, yo a veces también como que en estos días que ya estoy más fija acompañando a Armadillo los 3 días como acompañante pues como principal, y yo digo, a mí me encantan las cosas de niños, o sea, llevo 2 semanas yendo a conciertos infantiles, no por mí, que realmente por mí, porque yo me los disfruto, me los bailo, me los doy, las manualidades, las cosas que tengo que hacer, ay, como, ay, qué nota es, y empiezo a hacer los experimentos, me los disfruto. Entonces ahí pongo también el foco en el docente, que tanto disfrutas el docente. No es mejor enseñar lo que a vos te apasiona hacer, o un profe de literatura que tiene que enseñar matemáticas, que ni le llama la atención, ni le gusta, ¿cierto? O un profe de arte, o que también hay profes muy tesos que tienen todo ese bagaje y ya saben que con mi pasión enseño. Entonces con la música puedo enseñar matemáticas, con la música puedo enseñar español, rimas, letras, ¿cierto? Entonces también como que siento que el sistema educativo también daña un poco la potencia del maestro, como que opaca un poco esa potencia, esa creatividad y ese deseo innato del maestro por enseñar. Y también agota, cansa, porque tener 40 niños en una aula de clase, que en Armadillo son en este momento 4 niños,
que vamos fluctuando, algunos llegan, otros se van, hemos tenido 6, 10, ¿cierto? Eh, y como decía Isa al principio que conversábamos, que uno se siente cansado, se agota también, necesita otros espacios para reactivar su creatividad y eso. Ahora con 40, al cuidado de 40 niños, supremamente complejo. Es, es donde la homogenizar se vuelve necesario, porque no puedes seguir el ritmo de 40, o sea, es imposible. Y donde el control prácticamente es la única opción. O sea, lastimosamente, el control es la única opción, porque ¿cómo mantengo yo 40 infantes en un lugar en silencio, sentados, escuchándome, etcétera, etcétera, controlando? O sea, necesito claros Ujú. mecanismos de control, Además, lastimosamente. porque, ¿cómo, perdón, Isa, cómo cuido? O sea, solo lo físico, Ahí, pensando en lo físico, ¿cómo cuido lo físico? Si mientras tres allí se están golpeando, ya hay otros tres por allá arañándose. O sea, ¿cómo hago para eso? es No, y imposible. la responsabilidad que me llega de la institución, de los padres, yo siento que es una carga demasiado pesada para una profe. Por ejemplo, yo en la escuela con Miguel, entonces yo le decía a la profe que me decía que no se quedaba en la silla, yo le decía, profe, es que yo siento que un niño de esas edades no es capaz de permanecer más de 15 minutos sentado, o sea, él necesita moverse por su condición, pero yo le dije, pero yo comprendo que con 20 niños que tienes, eso es muy difícil. Entonces ella sí me dijo, ay, sí, mamá, yo voy a tener mucho más en cuenta eso del movimiento para mí, que no sé qué, y aunque ella tenga el deseo y la intención, pues pucha, 20 los quisiera uno tener sentados por lo menos una horita para uno regularse. Total, además, me parece muy bello esto que estás diciendo. Yo nunca tuve más de 10 niños. Yo generalmente he trabajado con infancias de 2, 3, los que llegan a los 4 máximo. Y a mí me encanta porque además ahí hay mucha más libertad en los lugares educativos que de ahí para arriba, porque de ahí para arriba se supone que ya tienen que hacer. Sí. Eh, y yo puedo decir en mi experiencia que un aula con 10 en donde la burocracia no es profundamente atropellante para el educador, da espacio para que tú les permitas hacer a los infantes, incluso dentro de una institución. Yo, o sea, yo recuerdo a las familias decirme, porque cuando estaban contigo, nada era un problema. No era un problema que hablara mucho, no era un problema que quisiera estar Mm. corriendo, no era un problema hacer actividades afuera, no era un problema nada. Ahora es que su hijo necesita clases de psicomotriz, de fisioterapia para ver si se regula y se queda sentado, es que su hijo necesita ir a una clase de karate o algo donde le enseñen disciplinas, que su hijo necesita, siempre tratando, o sea, siempre yendo en contra de a ver, ¿qué pasa? Creo que hay un miedo muy fuerte en los educadores de qué pasaría si yo dejo que Miguel se mueva cada 15 minutos, que camine por el salón y aprenda moviéndose por el salón. Qué miedo, los otros 19 se van a querer parar. Si los otros 19 también se van a querer parar, eso nos habla muy claro de que la necesidad que se está poniendo encima no es la de los infantes, y no se están siguiendo los ritmos del infante, que es lo que nos están queriendo vender ahora en los nuevos discursos de los colegios, sino que se sigue beneficiando la necesidad del adulto. Y nosotras hemos hablado mucho de esto y no es no, entonces el infante está por encima del adulto. Es un cómo dejo esto para que tus necesidades y las mías se puedan encontrar y podemos hacer algo. ¿Qué hay que hacer para poder hacer eso? Pues quitar el sistema de opresión, quitar las burocracias, porque tal Sí, vez si el tener, docente no llega tan cansado al aula, si no llega tan cargado de estar haciendo una planeación que no tiene sentido, de estar haciendo un montón de evaluaciones, de estar respondiendo un montón de cosas y puede ver a sus estudiantes, a los infantes que está acompañando, adolescentes, y puede verse a sí mismo y viene de un espacio de descanso y viene de un espacio de nutrición, de que tal vez puede sostener un lugar donde, bueno, hoy vamos a salir y vamos a tener una conversación mientras vamos caminando y no se va a acabar el mundo. Pero si yo estoy agotado,
yo no voy a poder sostener eso. Si yo además tengo que responder por las notas, porque además ya no pueden perder, porque es tu responsabilidad, porque sale un discurso de, es que es responsabilidad del docente que no pierdan las materias. Si yo tengo toda esa carga encima, pues yo lo único que puedo hacer es, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Sí, tengo que oprimirte porque, o si no, porque a mí me están oprimiendo aquí encima y si yo no te oprimo, no voy a Total. poder responder. Y ya, o sea, en estos discursos tan sofisticados que ya tenemos de la opresión, ya no tiene que haber un otro que nos oprima, sino que nosotros mismos nos oprimimos. Y yo siento que eso me pasó un poco en Armadillo cuando empecé a acompañar full, porque yo misma me ponía cosas. Y entonces una vez conversándolo con el equipo, o sea, me decía como, ya solo tu ser ya viene a acompañar al niño, o sea, no te pongas como un montón de tareas, entonces yo era que no, que esto, que la planeación, que el juguetico aquí, que el ta, que si no llevo eso, entonces qué, y no, es que es su ser maestra el que va a acompañar y ya eso se despliega, o sea, si a un maestro de una escuela tradicional le dicen eso, cuánta descarga libera ahí de no tener una presión pero ya nosotros mismas no nos somos las opresoras de nosotras mismas, entonces nos ponemos que más trabas para hacer eso, claro, porque no creemos que somos suficientes para ese sistema. Entonces eso se empieza a complejizar y se vuelve una bola muy tesa de nieve, de la que es muy difícil salir si no tenemos entornos amables y compasivos, que también es otra de las cosas que yo quería decir con lo que dijiste, Ani, y es que, ¿qué hace falta para que un maestro también le funcione? Entornos amables para el niño. Si, si hay 10 niños en una sala de motricidad amplia, grande, donde todos pueden jugar, donde todos se pueden mover, ¿qué esfuerzo tiene que hacer la profe? Acompañar aquí, sostener un conflicto acá, sostener una emoción, ¿cierto? Pero va a ir tejiendo, no tiene que hacer más. Pero 20 niños en un aula pequeña, todos en un pupitre, sentados, eh, mirando al tablero, eso ya complejiza mucho más, ¿verdad? Incluso pone esos 20 niños en un aula motriz, donde se supone se va a dar el movimiento, pero tenlos sentados porque tienen que pasar por turnos, porque no es suficientemente grande para que todos puedan habitar el espacio y su motricidad. Y además, porque tú tienes el objetivo de que haga este circuito motor, porque ese, solamente ese, no sé según Es quién, el que le sirve. es el que le sirve para mostrar eso que la malla curricular dice que tiene que hacer. No le sirve, o sea, no le sirve que el niño sea capaz de colgarse y hacer 8, sino que pase ese Ese circuito circuito, que sí. solo mueve los piecitos y ya. Es muy Y que luego, complejo. y además estás evaluando la otra cosa, ¿no? Que sea capaz de estar ahí sentado y esperar que pasen los otros 20 Mm, niños. Sí, porque si no es capaz de estar sentado todo ese tiempo, entonces aquí no estamos haciendo bien el trabajo, porque no lo sí, estamos no, preparando para el colegio en primero, que tiene que estar sentado todo el día haciendo no sé qué. total. Distorsiona, Hace mucho ruido eso, ¿cierto? hace mucho ruido. Bueno, y ahí Creo. viene como, bueno, dale. No, 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 dale tú, Eli. Que iba a decir como que ahí viene como una propuesta que también se hace de del acompañamiento que hace el maestro y es ser un asistente, ¿cierto? Como un asistente del juego del niño. Nosotros en Armadillo lo llamamos como guardiana del juego. Cuidar ese juego, cuidar que ese juego sea seguro. O sea, no que el juego sea seguro, sino que las condiciones contextuales tengan seguridad para el niño, que entonces a mí me pasa mucho en Armadillo que hay un cajoncito y entonces ellos van sacando cosas de ese cajón y claro, se les ocurren cosas, se les ocurren, ¿qué más aprendizaje hay ahí en esas ocurrencias?
entonces que sacan la tiza, entonces uno de los niños más grandes hace eso y a mí antes como que me abrumaba un poco. Y ahora estoy como más abierta, como que así, que saque, pues, como que eso es para él, para su aprendizaje. Pero si saca la tiza que yo la necesitaba para una cosa, bueno, después lo solucionamos, pero, ¿cierto? También es como que me gusta, como que pueda haber a disposición para ellos y que ay, profe, hagamos no sé qué. ¿Y qué necesitan? Entonces, en estos días hicimos, es una cosa que yo creo que en el currículo dice que se hace en décimo, y yo ya lo hice con los de 7 años. Entonces hicimos un cohete con botellas de PEP y vinagre y bicarbonato. No, no, todos los días me piden el cohete. ¿Y tenemos vinagre? No. ¿Tenemos bicarbonato? No, no, entonces no lo podemos hacer. Y ellos inventan, no, sí, digámosle a tal que nos traiga. No, no sé qué es cierto, como todas esas cosas podemos traer. Entonces, las que lo hicimos, bueno, una de las chicas vive cerca, entonces, que bajó el vinagre, entonces pudimos hacer más tiempo la actividad. Entonces, todas esas cosas. Entonces, en estos días se volvió también un juego porque con uno de los más chiquitos me decía, hagamos cohetes, y yo no tengo vinagre, no tengo bicarbonato, no tengo botellas, no tengo corcho, no tengo... y era muerta de la risa, entonces me hacía repetirle lo que no tenía para reírse y se volvió un juego eso ahí. Entonces, de las cosas tan sencillas y cotidianas, yo siento que también hay muchas familias que no comprenden eso y eso tiene que ver mucho con la mente desescolarizada. Entonces también hacen mucha presión a los docentes, a los maestros, pero ¿qué está aprendiendo mi hijo? De pronto las mamás estamos un poco más en la búsqueda de otras formas, pero siento que los papás, bueno, no sé, creo que generalizar es muy teso, pero he visto mucho que los papás son como más, pero que está aprendiendo, pero hasta Daddy no sabe leer, no se sabe las vocales, no se sabe los números. Entonces sí necesita como otra concepción diferente de lo que es aprender también a nivel social, porque mucha gente no lo piensa así, porque ya tiene ese discurso interiorizado también de que a los 3 años tiene que saber las vocales, o dos, no sé, ya no sé cómo está eso. A los 3 tiene que multiplicar, en tercero, en segundo, ¿cierto? Como que la gente tiene súper interiorizado eso y ahí se basa en que su hijo puede tener un problema si no aprende eso, porque también ese es el miedo, que como todo lo están medicalizando, todo lo están volviendo trastorno, trauma, entonces ya, o TDAH, entonces ya los papás también están como alertas, como mi hijo se paró a los 15 minutos, no, ya lo tengo que llevar al especialista. A mí está que se me salen como las palabras por todos lados de todo lo que quiero decir. Voy a escoger dos Tienes tu turno. particulares para decir. Y son dos preguntas, sinceramente. La primera me toca mucho como esa pregunta de qué tan difícil, y me lleva, voy a decir como un poco el contexto a donde me trae. Un día, en un proyecto comunitario en el que yo hacía parte, nos decidimos escribirnos unas cartas los unos a los otros. Y la carta que yo recibí tenía esta pregunta que decía, porque hablamos de por qué era tan incómodo en ocasiones para los adultos estar en relación con las infancias. Y la pregunta era, ¿cómo nos relacionamos con la incertidumbre, nosotros los adultos? Esa era una de las cosas. Y lo voy a dejar ahí, o sea, no voy a explicar más, solo voy a dejar como la pregunta. Y lo otro era, cuando tú mencionabas, Eli, de los papás están súper afanados de que, y no está aprendiendo las vocales, y no está aprendiendo los números, y tiene 5 años y no sabe leer, y ta, 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 ta. Yo me pregunto, ¿por qué no nos estamos preguntando, en vez de qué está aprendiendo, cómo está aprendiendo? ¿En qué contexto se está aprendiendo? ¿Cómo reconoce, cómo es ese relacionamiento que tiene la infancia con el aprendizaje?
porque para mí eso es mucho más importante como mamá. Porque cuando tú hablabas por lo menos de que esto es un proyecto que se hace en décimo, y yo lo hicimos el año pasado también, y también fue lo máximo, y no estamos en décimo, y hablamos de qué tan alto, cuál es la velocidad, porque para ahí era súper importante saber la velocidad, a qué velocidad iba. Entonces ya estamos hablando de física. ¿Y cuando ve uno física? No sé, en 11 12 no sé. Y obviamente empezamos como a determinar, siento yo, empezamos a determinar en qué momento las infancias tienen que aprender qué. Y entonces ahí volvemos al punto de si tienen el profundo deseo de saber las velocidades de las cosas ahora y no en 20 años o en 10 años, entonces estamos castrando, siento yo que estamos profundamente castrando el cómo aprende. Porque es que no te Total. corresponde aprender eso ahora. Es que no te corresponde leer libros de capítulos ya. Te corresponde leer libros de capítulos cuando tengas 7 años, 8 años, 9 años. ¿Y quién dijo eso? Entonces, sí, como esas dos preguntas. ¿Cómo me relaciono con la incertidumbre? ¿Cómo se relaciona el adulto con la incertidumbre? ¿Y por qué no nos preguntamos más que cómo están aprendiendo en vez de qué están aprendiendo? Esa es otra de las cosas que la educación tiene que cuidar, el cómo, pues es una de las cosas más importantes, cómo lo hago, o sea, es lo mismo aprenderme los números a punta de regaños o es lo mismo eso o aprendérmelos por disfrutar, porque veo un número allí, mamá, en ese letrero hay un número, en esa tienda tienen este número, este señor hace tal cosa. Una vez hicimos en Armadillo una experiencia muy linda que me encantaría volver a hacer, y es que llevamos unos señores que vendían frutas en un carrito, y entonces les entregamos como unos billetes a los niños. Y entonces los señores fueron, eran una hermosura de señores, era una pareja. Y yo les dije, les propuse y me dijeron, sí, nosotros vamos con el carro. Y entonces los niños aprendieron de frutas, aprendieron, bueno, ellos los dejaban poner las cosas en la pesa, pesarlos, mover los números. Y ellos les iban diciendo, esto vale tanto. Entonces el 2 el tal, tal, tal. O sea, se aprende números así, se aprende a sumar así, se aprende a restar así o no. Pues no sé, es cierto. Entonces, como que eso, esas cosas, esas formas son las que tiene que cuidar la educación, tiene que cuidar, se me fue como las instituciones, cuidar esas formas del cómo, ¿cierto? Y también siento como, no sé si ya para terminar, creo que Dani había eh, puesto como el tiempo y el maestro, a ver, yo conversando con unas amigas que también son muy apasionadas por la educación, me decían, pues en estos entornos como no de armadillos, sino ya como más institucionales, eh, realmente lo que importa es el maestro, o sea, el maestro que está, porque, o sea, sí, sí tienen mucha presión, sí tienen muchas cosas, pero lo que hace la diferencia es ese maestro que se apasiona por hacer algo diferente, ese maestro que en la intimidad del aula ve al niño, lo mira, le cree, lo escucha, ¿cierto? Le hace propuestas. Y así se teje esa relación también entre ese vínculo entre maestro y, e infantes que potencia el aprendizaje de alguna manera. Cuando el maestro, ay, es que a mi profe le gusta tocar guitarra, pero es la profe de español. Ah, es que mi profe sabe lengua de señas. Miguel sí llegó en estos días con esa hermosura, y es que la vaca Lola en lengua de señas, ay, me derrito, me muero, eso es una de las cosas que me tiene muy entusiasmada del colegio. Y bueno, creo que esos puntos que hemos tocado son los que hacen verdaderamente como un cuidado para la infancia en los entornos educativos. Gracias, Sí, Eliana.
No, gracias a ustedes, chicas, qué lindo esto, ya las he escuchado en otros podcasts y wow, qué riqueza de información, de ganas de seguir estando con ustedes, de compartir más. Y bueno, gracias, gracias por este espaciecito. Igual, Gracias. necesitamos crear otros espacios para poder conversar más. Sí, yo cuando fuimos a hacer armadillo, bueno, cuando todo eso, yo decía, o sea, si no existe, lo tengo que crear. Si no existe algo que yo quiera para mi hijo, lo tengo que hacer. Mm, Y así también se fue dando armadillo. Ya. Y también pues como que quiero dejar como que no es romantizar, porque detrás de armadillo pues también hay cosas que han sido difíciles, eh, digamos que el contexto, digamos, económico, social, todo no es tan favorable para hacer ahora pensándolo en temas de empresa, para hacer una empresa, ¿cierto? Que se pueda sostener, eh, pero que sí hay formas de hacerlo y muchas personas lo hacen desde haciendo homeschool, unschool, ¿cierto? Hay gente moviéndose en eso, uniendo activismos que se unen para acompañarse. Y bueno, creo que necesitamos una segunda parte para hablar más. Muchos Sí, por abrazos, favor. pues sí. ok.